técnica de ordenamiento territorial de la zona 6 para las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago presentó ya una propuesta de modelo de indicadores para la formulación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Esta mesa se constituye para generar una discusión amplia de aquellos elementos fundamentales que sirvan de guía a los gobiernos autónomos descentralizados, a los gobiernos autónomos seccionales para la actualización de sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Para hablar sobre este tema está ya con nosotros la ingeniera Juanita Berzosa. Ella es secretaria nacional de Planificación y Desarrollo para la zona 6, y también está con nosotros Omar Delgado, él es profesor de la UDA, director del IERCE. Juanita, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Pues bueno, nos gustaría un poco conocer cuáles son los avances que se han planteado desde la mesa. Entendemos que esto debe contribuir porque todos los gobiernos autónomos descentralizados, los gobiernos seccionales, están en la obligatoriedad y tienen además un plazo para presentar sus planes de ordenamiento territorial. Rosana, muy buenos días, qué gusto el poder estar aquí, también con Omar de la Universidad de la Azuay, y el día de hoy también nos iba a acompañar Mónica González de la Universidad Estatal, y dejo sentado ese tema, sino que están haciendo un trabajo para justamente un plan urbano, y les tocaba salida de campo con estudiantes desde las 5 de la mañana y no alcanzó a venir porque la propuesta que estamos trabajando en esta mesa técnica, y para quienes nos escuchan en esta mañana, integra al Ejecutivo de la Zona 6 de varios ministerios, pero también permite una articulación directa con la universidad, tanto la Universidad de la Azuay y la Universidad Estatal, en la perspectiva de trabajar una propuesta para el área urbana y el área rural. La Universidad de la Azuay ha trabajado mucho en el tema del sector rural y la Universidad Estatal en el sector urbano. Juanita, si nos preguntamos un poco ahí, ¿cuál es justamente el trabajo en este caso que hace la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo? Porque entendemos que cada gobierno autónomo, como lo dices, es autónomo y debería trabajar sus planes de desarrollo de acuerdo a sus perspectivas de crecimiento, de acuerdo a sus propias necesidades en materia de desarrollo, en infraestructura, en saneamiento, etcétera. Entonces un poco nos preguntamos cuál es la intervención o cuál es este mecanismo para ordenar quizás las cosas de las empleadas. Ya, muy buena la pregunta, Rosana, porque permite ubicar justamente en el ámbito de competencias, corresponsabilidades y de trabajo articulado en el territorio. A nivel nacional y del país, el principal instrumento para la toma de decisiones de qué hacer y qué no hacer por parte del gobierno central es el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo al Ejecutivo, es decir, a los diferentes ministerios, al territorio y a nosotros como SEMPLADES, nos dice, por ejemplo, cuáles son nuestras prioridades en el trabajo. Vaya el cerrar brechas en el tema agua potable, alcantarillado, combatir la desnutrición, el trabajar de manera fuerte en el territorio en garantía de derechos, el tema de la generación de oportunidades en el tema laboral. Es decir, hay unos ejes prioritarios. ¿Eso en qué se traduce? En acciones concretas en un territorio, cantón, provincia o parroquia. Uh-huh. La SEMPLADES tiene también como una de sus responsabilidades armar las directrices para actualizar el plan de ordenamiento territorial. Para la ciudadanía que nos escucha dirá, bueno, ¿qué es esto del ordenamiento territorial y el Plan Nacional de Desarrollo? A veces suenan palabras demasiadamente técnicas y difíciles cuando hablamos de la planificación. El Plan Nacional de Desarrollo nos dice qué podemos hacer, qué no podemos hacer y las prioridades del gobierno nacional y de cada ministerio durante 4 años de gobierno. El plan de ordenamiento territorial es lo mismo, pero ubicado en un territorio. Entonces, en este caso, los ministerios del ambiente, Senagua, agricultura, riesgo, salud, educación, MIES, con los municipios, las juntas y la prefectura trabajamos en un mismo territorio. Es decir, uh-huh, todos operamos en el Cantón Cuenca, todos operamos en la provincia de la Azuay, o si hablamos de Cañar en Cañar o de Morona Santiago. Por la zona 6 estoy hablando. Entonces, en ese sentido significa qué información tiene el gobierno nacional que le sirve y contribuye a la toma de decisiones de un municipio. ¿Por qué a un municipio? Hablo prioritariamente porque tiene la competencia exclusiva del ordenamiento territorial. Es decir, son quienes dicen qué se puede y qué no se puede hacer un territorio, pero en armonía con el Código Ambiental, en armonía con el COTAD, en armonía con lo que establece la planificación, y nosotros como Estado haciendo un anclaje directo a un trabajo con los municipios, las juntas y las prefecturas, de pedirles que prioricen los temas que también para el Estado es prioritario. Entonces, en ese sentido, ambiente,
ha trabajado con la Universidad de la SUAY, han revisado los mapas y ubican zonas protegidas, zonas de bosque, zonas forestales, las cuencas hidrográficas con Cenagua, la zona del macizo del Cajas, el biocorredor Podocarpo-Sangay, es decir, toda la zona que tiene que ser protegida. Ahora, con en este el caso, Ministerio de Agricultura, zona agrícola, es decir, cada ministerio da la información que debe servir de un dato. Sin embargo, referencial para Juanita, los de lo que usted me acaba de decir, me surge una inquietud importante, sobre todo en el tema que está viviendo la provincia de la SUAY frente a la implementación de los proyectos mineros. Por un lado tenemos los intereses y la posición, en este caso, por ejemplo, en el Azuay, tanto de la Cámara Provincial como del Consejo Cantonal. Es decir, no estamos hablando únicamente del alcalde o del prefecto, estamos hablando de cómo están constituidos estos órganos, pero por otro lado está el interés del gobierno nacional a través del Ejecutivo, a través del Ministerio de Energía y Minas. Hay resoluciones incluso judiciales, pero ahí entramos entonces en un impasse serio e importante frente a cuáles o quiénes deberían en este caso tomar las decisiones y en base a qué vamos a tomar estas decisiones cuando el Estado ecuatoriano a través de su gobierno nacional tiene un interés y los gobiernos locales tienen otro. Justamente lo que usted lo plantea y quizás en un tema de alta sensibilidad para los diferentes territorios, no solamente en Azuay, creo que ahí hay un tema de análisis fuerte a nivel nacional, ¿no? Y también que en el Plan Nacional de Desarrollo plantea algunas reflexiones al colocar como un eje prioritario la garantía de los derechos de la naturaleza. Entonces eso significa, primero, sincerar la información. O sea, yo creo que este ejercicio ha sido muy importante para poder tener actualizado a septiembre del 2018 la información que corresponde a todo lo que usted nos está diciendo. Es decir, el Código Ambiental dice en el artículo una cosa, ¿qué significa eso al ver los mapas? Y quizás ahí Omar ya detallará más porque tiene la información ubicada y localizada en el territorio que nos permite decir, bueno, si todo esto se protege, y de la provincia de la SUAY, quitando todas las zonas protegidas, nos queda alrededor de un 30% de territorio en donde intervenir, cómo todos los ministerios y los gobiernos locales armonizamos una acción. Eso no significa que no dejemos de mirar lo que dice la ley en los sectores estratégicos, pero también significa cómo eso se armoniza si tenemos un código ambiental que surge varios años después de que el COTAD surgió. Es decir, el COTAD nace en el año 2010, en donde exige una planificación y el primer plan de ordenamiento territorial que nos tocó, yo recuerdo trabajar en esa época, en el municipio como un primer ejercicio, con altos, con bajos, con pros, con contras, al ser el primer ejercicio de los municipios. 4 años después toca actualizar, pero recién este año salió el Código Ambiental, y el Código Ambiental ya restringe el tema de páramos, por ejemplo. Ya restringe el tema de zonas forestales, bosques protectores, y en algunos con más especificidad que en otros, es decir, con más detalle, qué precautelar. Pero hoy viene una discusión adicional. Si nosotros tenemos a la ciudadanía ubicada en una zona que es un bosque protector, por ejemplo, y está haciendo actividades de agricultura, el municipio le toca en esta actualización y la tarea fundamental de un consultor es ir, visitar el territorio y saber si realmente ese bosque está siendo bosque protector o tema de agricultura. Pero sin embargo me sigue quedando la duda, Juanita, respecto a la final, ¿quién toma las decisiones? Por ejemplo, si un proyecto es declarado estratégico, como ha sido Río Blanco, Quimsacocha, ¿cómo se enfrenta esto frente a las decisiones que debe tomar sobre el uso del suelo y las competencias que tiene sobre el uso del suelo los gobiernos autónomos descentralizados? El tema de la competencia del uso y ocupación del suelo le corresponde al municipio, pero también hay una ley a nivel de constitución que establece que los sectores estratégicos son del Estado. O sea, pero hay una contradicción ahí. ¿Cómo se pretende en este contexto resolver este tipo de temas que a la final generan conflictos serios? Tiene que armonizarse, Rosana, y en algunos casos puede ser que no llegue a una claridad absolutamente total y pueden haber puntos de vista distintos. Pero en cambio, el hacer un ejercicio en donde usted coloca la información que antes no estaba colocada en el territorio, ahora hay un código ambiental que plantea algunas otras restricciones. Y además, no ha habido quizás ahí un tema de un elemento que tiene que revisarse con fuerza, es qué pasa cuando las zonas
a ser protegidas están ubicadas en el Sistema Nacional de Zonas Protectoras. Y esa sí es una reflexión que el presidente nos ha pedido cuando esté en una contradicción en eso. O sea, yo creo que ahí el poder sentarnos en esa mesa con los alcaldes, y recién tuvimos el viernes la reunión con AME Nacional, con el secretario nacional, justamente fue sentarnos a revisar esa información y las contradicciones que pueden darse en el territorio. Entonces, la pregunta que usted hace es absolutamente válida, pero tenemos que encontrar canales que nos permitan debatir eso. ¿Y cómo se va a trabajar si en un territorio es zona protegida, pero territorialmente está siendo agrícola? Porque no solamente es con el tema minero, es decir, hay zonas que son declaradas como forestales y de protección, pero están siendo cultivadas. Entonces, ¿será que a la gente hay que sacarle de ahí y movilizarle? ¿O qué políticas ambientales hay que hacer ahí, sabiendo que la gente necesita vivir? De igual manera, creo que hay temas que requieren una discusión muy profunda, sobre todo en el tema de protección del páramo. Creo que a nivel de la provincia de la Azuay no es una postura radical en decir no minería, o sea, porque Ponce Enríquez tiene minería y no ha tenido una discusión al mismo nivel que el tema que ha ocurrido con los sectores que tienen que ver con el páramo. Lo mismo hay el tema de áridos y pétreos, es decir, la reflexión va no a un tema de si la minería es buena o mala, sino lo que se debe proteger, y en este caso una discusión fuerte sobre el tema del páramo. Y el Código Ambiental ya plantea una reflexión fuerte frente al páramo. Entonces, la información colocada de ambientes, en agua, agricultura, riesgos, porque si riesgos no miramos, hay zonas que pueden ser dedicadas a algo, pero es zona de deslave, zona de inundación, el tema del crecimiento de la ciudad por la dotación del tema de la luz, el tema de obras públicas en conectividad, los servicios de salud, de educación, de MIES, el tema de los sistemas de seguridad, nos permite también saber a dónde crece una ciudad y en dónde tenemos contradicciones y hacer una discusión con datos sobre lo que usted está planteando. ¿Qué pasa si el municipio en el ordenamiento dice esto yo quiero proteger, pero hay una dinámica distinta que ocupa territorialmente? Eso, y lo diría ahí quizás en un ambiente más de reflexión, esta sentada en la mesa de ordenamiento como zona 6 ha marcado un hito de discusión nacional. Lo hemos presentado esto tanto en Semplades Nacional, nos hemos ido con Omar, con la Universidad de la Azuay, lo hemos presentado en Proamazonía, en el Ministerio del Ambiente, para hacer una discusión y decir, muchas veces se plantean retos, pero en el territorio pasan otras cosas. La realidad es distinta. ¿Cómo armonizamos eso? Y hay una apertura muy positiva. Y la sentada que vamos a hacer ahora también con municipios, con prefecturas y con juntas en territorio para decir, bueno, ¿cómo les fue en el ordenamiento territorial? ¿Qué fallas hubo? ¿Qué fallas tuvimos como Semplades? Porque puede ser que alguna directriz que se dio no fue la adecuada. ¿Qué temas debemos hacer una reflexión más profunda para aportar en la siguiente guía? Porque la siguiente guía metodológica es la que van a aplicar las nuevas autoridades a partir de mayo. 2019. Y en mayo apenas se posicionan, tienen 90 días las autoridades locales para actualizar el ordenamiento. Y quizás ahí, para no alargarme, la actualización no significa volver a punto cero, no significa decir que lo que hizo la administración anterior no sirve, sino revisar el documento existente en donde ya se gastan recursos del Estado para hacerlo y qué parte hay que actualizar. Y el insumo que estamos haciendo ahorita con los datos del Ejecutivo en el trabajo con las universidades, en una experiencia de más de 30 años de la academia, significa no duplicar esfuerzos, utilizar lo que ellos ya han trabajado, armonizar la información y decirle a los gobiernos, ya no más diagnóstico, aquí está la información, concentrémonos en la propuesta y el modelo de gestión. Ahora, Omar, justamente nos gustaría un poco conocer cuáles son los avances en estos modelos, en la construcción de estos modelos del ordenamiento territorial. Y otra duda que me queda a mí un poco es cuando pensamos en el ordenamiento territorial, estos modelos que deben presentar los gobiernos autónomos descentralizados, o esta propuesta, mejor dicho, estos planes, deben ser pensados, digamos, a corto, mediano y largo plazo. Es decir, tenemos un plan de ordenamiento territorial, ¿para cuánto tiempo? ¿Para 5 años? ¿Para 10 años? ¿Para 20 años? Buenos días, muchísimas gracias, Rosana, por la oportunidad. Efectivamente, la Universidad de la Azuay, como bien lo indicó Juanita, se viene especializando y concentrando en trabajar con la planificación del suelo rural.
Para que tener un dato, en la provincia de La Suay tenemos en la parte urbana que ocupa el 1.8% del territorio, en tanto que el sector rural es más del 98% del espacio geográfico. Ahora ahí también cuando pensamos en el sector rural, pensamos, por ejemplo, Challhuabamba, pensamos Ricaurte, que son zonas que están completamente urbanizadas. Entonces, ¿en qué medida esos espacios siguen siendo rurales, siguen siendo urbanos? Bien, precisamente la ciudad de Cuenca está conurbada. El tema de Ricaurte, el Valle, por ejemplo, el Valle tiene más población que algunos cantones, ¿sí? Dentro de la misma provincia de La Suay. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues atender todas estas disposiciones legales que últimamente han aparecido desde el año 2016. Está en vigencia la ley orgánica de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo, abreviada como LOTUS. Juanita nos ha indicado también que efectivamente está en vigencia el Código Orgánico Ambiental, hay una ley de tierras y territorios ancestrales, hay una ley de aguas que precisamente salen posterior a la actualización del PDOT de la administración última. ¿Cómo debemos abordar esto? Las disposiciones en la LOTUS ahora obligan a que cada nivel de gobierno tiene que en primer lugar partir definiendo qué es urbano y qué es rural. Y en la universidad nosotros nos hemos concentrado en el sector rural. A nivel del sector rural es necesario definir con claridad qué es el suelo rural de protección, el de producción, el de expansión urbana y el aprovechamiento extractivo. Aquí hago hincapié sobre todo en el tema de expansión urbana. Eso no se puede muchas de las veces modelar desde la academia porque eso es una corresponsabilidad y una competencia exclusiva de los municipios. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que prever hacia dónde debe crecer la ciudad? Es precisamente la municipalidad, que conoce muy bien por dónde se están haciendo, consolidando los nuevos asentamientos urbanos. Técnicas para poder identificar estos espacios hay muchas. En la ciudad de Cuenca, sobre todo en la región austral, tenemos la suerte de tener muy de cerca a la empresa eléctrica regional Centro-Sur y que tienen una información fantástica y es la que está contribuyendo a esta mesa técnica de ordenamiento territorial, donde se puede conocer en realidad dónde están los usuarios que se suman día a día con la conexión a energía eléctrica. Y como tienen una base de datos muy bien organizada, se puede ir conociendo cuáles son esos medidores de luz de uso residencial que se empiezan a implementar mes a mes y de manera indirecta entonces podemos conocer para dónde está creciendo la ciudad. La importancia de tener ya esta gran cantidad de información que de alguna manera va a permitir entonces sí construir estos planes de ordenamiento. Exactamente, y sobre todo con la participación de todas las entidades. Aquí no es cuestión de tratar de almacenar o de recopilar en una sola base de datos, sino la intención es de que cada entidad siga produciendo sus datos, que siga compartiendo, porque está dentro de la ley que poder publicar esta información para beneficio de la planificación y sobre todo en beneficio de la colectividad. Nuestra intención es precisamente ir articulando toda esta información que sirva para poder planificar las intervenciones en nuestros espacios territoriales, y también dentro de la ley nos obligan, ahora es mandatorio, que se tienen que establecer unos polígonos de intervención territorial, que son unidades homogéneas, son espacios realmente que tienen las mismas condiciones, ya sea de geología, geomorfología, de uso de suelo. Eso le deja la libertad a lo que usted manejaba en un inicio, indicaba muy bien, es de que eso es libertad de cada uno de los municipios. Entonces, lo que nosotros hemos hecho desde la universidad es plantear, ¿sí?, un criterio para decir cuáles son esas unidades homogéneas y que se puedan plasmar en polígonos de intervención territorial. Muchas de las veces los municipios no llegan a ese nivel, nos quedamos solo en el diagnóstico, pero cuando hay que intervenir en el territorio, los documentos disminuyen considerablemente y mucho más en los temas del modelo de gestión. ¿Qué es lo que plantea la universidad? Justamente pensar en cómo se puede hacer esas intervenciones directamente sobre el territorio, y hay tres modelos que nosotros planteamos: un modelo económico productivo, un modelo que conserva también los suelos y un modelo donde se consideran muy bien las zonas de cultivo, con información oficial, con información del Estado que está realmente disponible a todo ciudadano de nuestro país. Ahora quizás, Juanita, ¿cómo entra aquí la Superintendencia de Ordenamiento Territorial? Incluso se habló un momento de una propuesta de eliminar esta superintendencia. No sé si usted conoce si se diluyó o no esta posibilidad.
¿Cómo entraría en este caso la superintendencia? La superintendencia integra también la mesa. La superintendencia lo que hace es el control a esos planes. Es decir, que lo que está colocado en ese documento y que quizás insistiendo en que debemos clarificar la propuesta y el modelo de gestión, que esa propuesta y modelo de gestión se cumpla. Entonces, que una zona que fue determinada como tal polígono de intervención, en donde se pueden hacer tales cosas, pero también la ciudadanía, y uno de los retos que le toca al municipio es definir estándares. ¿Qué son estándares? ¿Qué puedo y no puedo hacer en ese suelo? ¿Puedo construir una casa, un edificio? ¿De cuántos pisos? ¿Cuáles son las consideraciones? Si puedo hacer también cultivos, ¿qué tipo de cultivos? ¿Son frutales, son hortalizas, son verduras? ¿Tengo que hacer qué tipo de trabajo en el suelo? Es decir, todo eso debe estar en el plan de ordenamiento. Nosotros lo que pedimos ahora es que, además de los polígonos, y lo que se puede hacer, los estándares debe ser un reto que debe cumplirse si quieren un año más. ¿Por qué? Porque se requiere el catastro. Y el catastro son recursos, porque tienen que levantar cuadra por cuadra, casa por casa, casi dibujar los techos de cada casa y decir, aquí pasa eso. Y no todos los municipios tienen primero suficiente presupuesto ni tienen un equipo amplio para hacer. Pero tenemos que avanzar en un reto como territorio de tener esa información. Con esa información el SOD hace un seguimiento, un acompañamiento, un ver que lo que dice la ley se cumpla. Y lo que dice el plan de ordenamiento no solo sea un documento que cumple lo que la ley me exige. Es decir, usted como alcalde tiene 90 días para hacer, cumpla los 90 días y no le vuelva a ver al libro. Y el equipo de planificación le toca convencerle a la autoridad de que el documento es importante. El documento es clave en la medida que atendemos necesidades territoriales. ¿En qué sentido? A lo menos nosotros como gobierno, ¿qué es lo que nos interesa? Que el municipio tenga unas prioridades similares a las que nos preocupan a nosotros. Mostrarle el mapa de la provincia y decirle, estos territorios tienen mucha brecha de agua potable. Por lo tanto, señores alcaldes de estos cantones, su prioridad debe ser cerrar esa brecha. Hemos visto y estamos con Misión Ternura y tenemos desnutrición aquí y estamos trabajando en estos cantones, su prioridad también que siga siendo esa. Más allá del plan de trabajo que pueda colocar ahora en campaña y ofrece el puente o tiene tal modelo de gestión o quiere intervenir en parques eso también está bien, pero queremos armonizar prioridades, determinar suelos urbanísticos para el tema de casa para todos, es decir, hay elementos que deben ser mirados en esa propuesta. Entonces, la superintendencia, en caso de que llegue a pasar, porque está colocado en la asamblea, no sé ya qué discusión se dé, cuál será la propuesta de los asambleístas, debe haber un momento en el que, ¿cuál va a ser la entidad que fortalece el control? Si vamos al estricto deber ser, el control debe estar en el mismo municipio, porque el municipio aprueba mediante ordenanza el plan de ordenamiento y uso y gestión del suelo en 2 debates. ¿Quién fiscaliza ese documento? Son los concejales y concejalas. Y hay una unidad de control que sería la de planificación o control urbano que debe hacer seguimiento a esa propuesta. O sea, el reto fundamental ahí para nosotros es que los gobiernos locales fortalezcan su gestión. Es decir, no generar, si bien va a haber una consultoría que algunos municipios pequeños la harán, no puede solo la consultora venir a trabajar, se va y se lleva el conocimiento. ¿Cómo trasladamos? Entonces ahí también hemos trabajado muy fuerte con las universidades en procesos de formación. Ahorita están 30 personas, tanto de gobiernos locales como de los equipos de planificación del Ejecutivo, en un curso de expertos en ordenamiento territorial, preparándose para un reto que viene el próximo año. Las siguientes autoridades a quienes vayan a ocupar los equipos de planificación deben capacitarse también en estos retos. Y de igual manera, la Universidad Estatal está abriendo una maestría en ordenamiento territorial. Es decir, necesitamos fortalecer las capacidades de los equipos de los ministerios, de los gobiernos locales en el ordenamiento territorial y que este no termine siendo un documento solo de quienes son expertos en planificación, sino realmente la ciudadanía en general debe exigirle a los futuros candidatos hablar del ordenamiento, qué va a ser en lo urbano, qué va a ser en lo rural, cómo controlo la frontera agrícola, cómo voy a proteger las zonas, cuál es la propuesta en la zona del páramo, cómo vamos a armonizar con los sectores estratégicos y varias preocupaciones que usted muy bien las detalló, Rosana. Bien, queremos agradecer a Juanita Versosa, ella es subsecretaria de las Emplades aquí en la zona 6 y también a Omar Delgado, él es director del YERCE de la Universidad de la